Muchas gracias, Gero. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos los que se pudieron conectar. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Siempre estamos ahí alentando a que se puedan conectar. Así que gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Hoy me tocó compartirles la palabra de Dios. Antes de comenzar, me gustaría, antes de introducirme al tema, que en realidad es un tema que tiene que ver mucho con lo que Jerónimo había compartido el jueves pasado. El jueves pasado ahí Jerónimo estuvo hablando los síntomas del creyente que va descuidando la vida espiritual y había mencionado algunas cosas, algunos síntomas, que era el descuido de la palabra, el dejar de orar, y la verdad que es un tema, fue un tema muy lindo, un tema muy interesante, y nos decía que hasta a veces, eh, si no aparecieran esos síntomas, uno pensaría que la persona está bien, pero los síntomas revelan que la persona no está haciendo lo que debería de hacer como creyente, y el resultado es obviamente el que deje de orar y descuidar lo más importante, que es la palabra de Dios. Hoy yo quería compartirles, y le puse el título de este estudio, 7 escalones de la escalera de un cristiano verdadero. Así se llama el título de este estudio. Está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Antes de comenzar a introducirme al tema, me gustaría hacer una pequeña oración para encomendarme a Dios, pedirle al Señor que sea el Señor que pueda hablar a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, y que sea Él tomando el control. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, quiero darte las gracias. Te agradezco por este tiempo, agradezco por la vida de cada hermano que se ha podido conectar. Te ruego, Dios, que tú puedas hablar a cada uno de nosotros, que nos puedas, Señor, estar ayudándonos a entender, Señor, el vivir esta vida que tú nos diste, la vida cristiana, Señor. Que podamos ser bendecidos a través de esta enseñanza. Señor, prepara los corazones, Señor, y ayúdanos a estar atentos, Señor, para no perdernos la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias y quiero dejar mi vida en tus manos y pedirte que seas tú guiándome en todo tiempo, en cada palabra. Señor, que seas tú, Señor, hablando al corazón de cada uno de los hermanos. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a introducirnos al tema. Antes de leer, me gustaría introducirme. Como les decía, el título de la charla, es muy importante el título porque después voy a hablar de los peldaños o de los escalones del verdadero cristiano. Bueno, muchas personas se consideran cristianas eh, porque se bautizaron, porque asisten a la reunión, porque ofrendan, porque alaban, pero con su vida y con sus hechos a veces demuestran que realmente no lo son. Una de las características que no podemos discutir es que el cristiano verdadero eh, va creciendo en su vida personal. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Ahora la pregunta es, ¿cómo distinguir o saber quién es un verdadero cristiano? ¿Cómo distinguir o saber quién es un verdadero cristiano? Bueno, el Señor ahí en la palabra de Dios dice que por su fruto lo conoceréis.
El Señor ahí en el capítulo 17 que vamos a leer ahora, que es la oración sacerdotal, como dicen algunos, del Señor, eh, nos habla ahí que la vida del creyente se caracteriza por un andar. Y como le decía, voy a mencionar 7 peldaños o 7 escalones del verdadero creyente. En el versículo 3, el capítulo 7 del Evangelio de Juan, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bueno, el primer escalón es conocer a Dios, ¿no? Conocer a Dios. Un verdadero cristiano necesita conocer a su Creador y Salvador. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, que saber de Dios es diferente que conocerle, es diferente. Ahora, hay algo que es inherente en el hombre, que es que el hombre nace con un conocimiento natural de Dios. Pero nosotros, como creyente, para conocerle necesitamos familiarizarnos con la palabra de Dios. Dios nos ha dejado su palabra para poder escudriñarla, para poder usarla como un instrumento para conocer a Dios. De esa manera, nosotros como creyentes podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora, hay otra manera de poder tener un conocimiento también real acerca de Dios, y es a través de las experiencias duras que a veces suelen atravesar los hijos de Dios, los creyentes. Y ahí en la Biblia hay un hombre que pasó por ese tipo de experiencia, y es Job. Ahí en el capítulo 42, en el verso 5, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oída te había oído, mas mis ojos te ven. Job necesitó atravesar por pruebas realmente duras. Creo que ninguno de nosotros quisiéramos atravesar lo que atravesó Job. Creo que nadie oraría a Dios y le diría: Señor, quiero ser como Job y quiero atravesar por las pruebas y las circunstancias que atravesó Job. Yo creo que ninguno de nosotros diría eso. Pero Job necesitó pasar por pruebas duras para conocer a Dios. Ahora, Job era un buen hombre, sabía de Dios, pero no le conocía, hasta que al fin llegó a conocer. Ahora, la pregunta que vamos a hacernos en cada escalón es: ¿en cuál de los dos casos me encuentro yo? ¿Sé de Dios o le conozco? Aquellos que conocen a Dios, como en el caso de Job, ¿no?, se maravillan acerca de él. El segundo escalón, o sea, el segundo escalón de la escalera, es que el cristiano verdadero guarda la palabra de Dios. El cristiano verdadero guarda y obedece la palabra del Señor. Ahí en Santiago 1:22 dice que no seamos tan solo oidores, dice, engañándonos a vosotros mismos, sino que debemos ser hacedores de la palabra. Porque es lo que debe caracterizar al creyente verdadero, es que el creyente no solo oye, sino que obedece la palabra. Ahora, cuando nosotros obedecemos la palabra, lo que estamos mostrando es nuestro amor para con el Señor. Lo leemos ahí en Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Si usted me acompaña, lo leemos rápidamente.
Juan capítulo 5, verso 3, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento. Y sus mandamientos no son gravosos. Vuelvo a leerlo, pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento. El cristiano muestra su amor para con el Señor guardando su palabra, llevándola a la práctica. Ahora, también lo leemos ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21. Nos habla que el cristiano verdadero va a hacer la voluntad de Dios. Y es necesario que haga la voluntad de Dios, si es un verdadero cristiano. Otra de las cosas que no hace el cristiano verdadero, es no burlarse de la palabra. El cristiano verdadero no se burla de la palabra. No la desprecia, no la pone en segundo plano. El cristiano verdadero la obedece, la cumple, la guarda, le da prioridad en su vida. Otra pregunta para reflexionar. ¿Guardo yo la palabra de Dios? ¿Obedezco yo al Señor? Vamos por el tercer escalón. El tercer escalón es que el cristiano glorifica a Dios. Vamos a leer ahí Isaías, capítulo 43. Isaías, rápidamente, vamos a leer. Tengo muchos versículos para leer, no los voy a leer a todos, obviamente, porque si no, no vamos a llegar con el tiempo. Isaías, capítulo 43, versículo 7. Versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El cristiano glorifica al Señor, lo honra, lo respeta, lo enaltece. El cristiano debe, en su vida cristiana, glorificar a Dios. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 14, Primera de Pedro 4:14, Primera de Pedro 4:14, vamos a leer, versículo 14, dice, Primera de Pedro 4:14, no quiero, 4, si sois vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ello él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Uno que no es creyente no va a glorificar a Dios. No podemos esperar que alguien que no es creyente glorifique a Dios, pues no lo va a hacer, pero el cristiano debe hacerlo. El cristiano debe glorificar al Señor. El ejemplo de los cristianos de la iglesia primitiva lo hallamos ahí en Hechos 21. Hechos 21, cómo estos cristianos ahí en Jerusalén, en Hechos 21, glorificaban al Señor. Hechos capítulo 21, versículo 19 al 19 y 20, dice, a los cuales después de haberles saludado, les contó uno por uno las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Estos cristianos eran un ejemplo. Otra pregunta para reflexionar. ¿Glorifico yo a Dios en mi vida? ¿Hago que otros glorifiquen a Dios en mí? Cuando nosotros
como creyentes obedecemos la palabra de Dios, el resultado va a ser traerle gloria y honra al Señor. ¿Mm? Bueno, vamos a recordar el primer peldaño, o el primer escalón, es conocer a Dios. El cristiano verdadero guarda la palabra de Dios, glorifica a Dios. El cuarto, el cristiano debe demostrar el gozo del Espíritu. Un cristiano, si bien a veces las circunstancias de la vida nos pueden llegar a superar, el cristiano no debe de estar triste. Sé que por alguna razón o circunstancia a veces solemos estar tristes, a veces es inevitable, pero el cristiano no debe de estar triste, no debe de andar por ahí demostrando tristeza. El cristiano verdadero no se debe desanimar con facilidad. Ahí en Hebreos capítulo 13 dice, vamos a leerlo rápidamente, Hebreos 13, dice, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahí en Primera de Pedro 1:8, Primera de Pedro 1:8, dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahí podemos ver que los cristianos de la iglesia, en los tiempos de Pedro, de Pablo, de la iglesia primitiva, se caracterizaban por estar gozoso en medio de circunstancias adversas, en medio de pruebas, en medio de dificultades, ellos podían alegrarse. Pedro dice, aunque por un tiempo, dice, ¿no? Tengan que atravesar por diferentes circunstancias, aunque os alegráis, aunque no lo veáis. O sea que esto nos da a entender que el cristiano tiene muchos motivos para estar alegre y gozoso. Pablo, ahí en Filipenses 4:11, se gozaba cualquiera fuera su situación. He aprendido a contentarme cualquiera sea su situación. Hay varios motivos, como les decía, para que el cristiano pueda estar alegre, pueda estar gozoso. Es que una de ellas es que Dios escucha nuestras oraciones, que hemos llegado nosotros a la salvación por medio de la fe y el arrepentimiento. Hoy podemos alegrarnos en que somos salvos, que tenemos una esperanza. Entonces, hermano, el gozo y la alegría debe ser una característica de nuestra personalidad. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, nos habla del fruto, de los frutos del Espíritu, ¿no? Y ahí podemos encontrar que el cristiano verdadero, a través del Espíritu, ¿no? El Señor nos ha dado los frutos del Espíritu, ¿no? Y ahí menciona 9 frutos del Espíritu, y uno de ellos es el gozo. El gozo. Otra pregunta para reflexionar. ¿Siento gozo, alegría y felicidad? ¿Demuestro yo ese gozo? Vos sabés cómo me confrontaba toda esta semana cuando estaba leyendo y estudiando esto. ¿Cómo me confrontaba el Señor con esto? Y qué triste es ver caras largas, ¿no? Nuestras caras a veces. Estamos gozosos en el Señor, ¿no? Pero hay que decirle a la cara. A veces la cara no expresa lo mismo.
No, siento gozo, no andamos con la cara volteando por el piso, ¿no? Y la verdad que a veces, como creyente, en vez de demostrar el gozo, demostramos cara larga, ¿m? Cara larga. El quinto escalón, cuidarse del mal. El cristiano se cuida del mal. Un cristiano verdadero se aparta y se abstiene del mal o de algún tipo de pecado. Pablo, ahí en Timoteo 5:22, le aconseja a Timoteo, ¿no? Ahí, si ustedes pueden leer Timoteo, vamos a Timoteo 5:22. Timoteo 5:22. Ajá. Timoteo 5:22. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, Timoteo. Ahí en Tesalonicenses, un poquito atrás, en el capítulo 5, verso 22. Versículo 22, dice, absteneos de toda especie de mal. El cristiano debe guardarse del pecado. El cristiano debe entender que el llamado es a vivir una vida en santidad. Ahí en Hebreos 12:14 dice que debemos seguir la santidad. Debemos seguir la santidad. Lo bueno, lo puro. Eso sería la característica del verdadero cristiano. Otra pregunta más para reflexionar. ¿Me estoy guardando del pecado? ¿Practico la santidad? Son varias preguntas para que todos nosotros, ¿no?, podamos reflexionar. Vamos por el sexto, perdón. Sexto escalón, ya vamos terminando. Vamos a hacerlo rápido. Unirse con su hermano. Unirse con su hermano. Vamos a volver a Juan 17. Juan 17, verso 20 al 23. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El cristiano debe amar a su hermano. Ahí en Primera de Juan, capítulo 3, verso 14 y 15, tenemos ahí en capítulo 4, verso 20, nos habla de que el cristiano debe de amar al hermano, porque, vamos a leerlo, es un texto muy conocido, pero me gustaría que lo leamos porque capítulo 3, verso 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dicen que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esas son las características del verdadero creyente, que ama a su hermano. En el 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, fíjense lo que dice Juan, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se dan cuenta? Sé que a veces las diferencias, a veces dificultades que surgen dentro de una iglesia local, puede generar un malestar entre hermanos.
pero no debe llegar al punto donde dentro de una iglesia local, donde todos hemos creído por la fe en Jesucristo, todos creemos en lo mismo, todos practicamos lo mismo, haya una desunión y una falta de amor hacia el hermano. El amor es demostrado en la unidad. Es el poder actuar en conjunto, hacer las cosas juntos. El amor se demuestra ahí cuando nosotros nos alentamos mutuamente. Es que una de las características que son fundamentales es que lo que une al hermano con el otro hermano es el amor que Dios ha depositado, derramado en nuestros corazones. El amor es fundamental. Ahora, otra pregunta para reflexionar. ¿Soy yo unido con mi hermano? Pleitos y contienda en el mundo, ¿no? Entre personas, entre hermanos de sangre, entre cosas, sería normal, podríamos decir. Es algo natural a causa del pecado, pero dentro de un ámbito cristiano, de una iglesia local, cuando suceden estas cosas, es muy triste, no debería suceder. Entonces, una de las, el sexto escalón, como les decía, del escalón de un verdadero cristiano, es que el cristiano verdadero ama a su hermano, no busca la división, busca la unidad. Y el séptimo y último, el verdadero cristiano se distingue por su amor. ¿Sabe? Yo creo que creo que es una de las características sobresalientes, ¿no? Del cristiano verdadero. Creo que lo vimos, si leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús se anduvo y vivió esa vida, demostrando cariño, buena voluntad. El Señor tenía una forma especial en tratar con las personas. Era alguien amoroso, y el cristiano debería imitar al Señor. El cristiano se debe distinguir por su amor. Esto es un desafío para todos. No es un desafío para ustedes, es un desafío para mí, en lo personal. No saben cómo pensaba en todo esto. Y pensaba y meditaba en esto, y decía, Señor, te pido que me ayudes. Quiero verdaderamente ser alguien que no con mencionar que somos cristianos se den cuenta que soy cristiano, sino que se den cuenta con la manera en que yo me comporto, cómo vivo la vida cristiana. El amor es una característica muy resaltante y notoria en la vida de cada creyente, en la vida de un verdadero creyente. Así que, hermanos, ya concluyendo ya el tema, habiendo considerado estos 7 escalones de la escalera del crecimiento de un cristiano verdadero, notamos que no podemos decir yo soy cristiano si no crezco o poseo estos frutos personales. La realidad es que el cristiano va a crecer. El cristiano crece. Y esa es la evidencia más clara de alguien que ha entregado su vida a Cristo. De lo contrario, el Señor algún día va a decir, nunca te conocí, nunca te conocí.
Pero la verdad que, hermanos, debemos esforzarnos diariamente para tener y practicar estas características de este capítulo 17 del Evangelio de Juan. Necesitamos vivir la vida cristiana de tal manera que las personas se den cuenta por nuestra manera de andar más que por nuestra manera de hablar o decir o de informarle, yo soy cristiano. Si no, sí me daba cuenta. Es triste, ¿no? Así que, hermanos, les vuelvo a repetir los escalones y cierro ahí. El primero es conocer a Dios, guardar la palabra, glorificar a Dios, demostrar el gozo del Espíritu, guardarse del mal, unirse con su hermano y distinguirse por su amor. Así que, hermanos, es un desafío para todos y que podamos nosotros estar gozosos, ¿no? Sabiendo que estamos creciendo, que estamos avanzando en nuestra vida práctica, en nuestra relación con el Señor a través de estas características. ¿Mm? Así que bueno, que el Señor bendiga su palabra. Gracias, hermano.